vayas, porque hoy Dios nos va a hablar. Y nos va a hablar, ¿verdad?, a través de la pastora Catriza. Yo sé que Dios tiene una palabra para nosotros y va a ministrar a nuestros corazones. Abre tus oídos a lo que Dios tiene en este día para ti, porque sé que nos vamos a salir igual. Amén. Hoy hay un alimento que va a fortalecer nuestra fe. Amén. El alimento de la palabra de Dios va a fortalecer nuestra fe. Amén. Amén. Dios prepara las antesalas. Escucho como que bien duro, ¿verdad? Dios prepara las antesalas. Y la antesala de hoy fue magnífica. Mi corazón, ¿verdad? Se llenaba de mucha alegría y de gozo porque Dios estaba confirmando la palabra que Él había puesto en mi corazón. Y cuando Dios te confirma algo, significa que es bueno y que va a trabajar. ¿Okay? Y solamente soy un instrumento del Padre para que esta enseñanza nos active, nos madure y nos haga mejores cada día. Amén. Amén. Así que vamos a prepararnos y disponernos, Jehová. Gracias, mi Señor, porque tú eres bueno, digno, y tu nombre siempre, siempre se ha exaltado por nosotros, Jehová. Gracias, mi Señor, porque sabemos que en todo momento tú estás con nosotros. Gracias, mi Señor, porque sabemos que en toda situación tú estás obrando. Nos preparamos, mi Señor, para que tú trabajes en nosotros una y otra vez, mi Señor. Nos disponemos como instrumento tuyo, mi Señor, y nos disponemos para ser uno en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Me siento como con un eco, ¿no? ¿O soy yo? Amén. El tema que le pusimos, creer y confiar, transforma atmósferas. Vamos a repetirlos todos juntos, ¿ok? Creer y confiar transforma atmósferas. Y hemos hablado de dos conceptos que es confiar y creer. Y sabemos que cuando hablamos de creer es considerar algo como verdadero o cierto y es tener fe, punto. Cuando hablamos de confianza es una seguridad, es tener esa esperanza en algo o alguien. ¿Estamos bien claros? Esto lo hemos estado hablando por 4 semanas. Entonces sabemos que hay un orden. Primero se cree y luego se tiene confianza. O sea, se considera algo como verdadero cuando te lleva a tener una seguridad o una esperanza en algo o en alguien. Esto es correcto. Incorrecto es poner primero la confianza y luego creerla. No es correcto tener seguridad o esperanza en algo o en alguien y después creerlo como verdadero. Se escucha muy bonito, pero no es cierto. ¿Okay? Y es algo que tenemos que afirmarlo a nuestras vidas. ¿Okay? Hoy vamos a estar hablando acerca de atmósfera y vamos a estar mencionando 4 tipos de atmósfera que hay cuando crees y confías y cuando crees y no confías. ¿Okay? ¿Y qué es una atmósfera? Una atmósfera es un ambiente que nos rodea. O también puede ser un espacio que se extiende las influencias de una persona o una cosa. ¿Okay? Bibliografía. Las palabras que voy a estar, las definiciones vienen del diccionario Free Dictionary, ¿okay? Para hacerlo al principio. Y la palabra viene de la Nueva Traducción Viviente, los versículos, ¿ok? Para no tenerlo que repetir todo el tiempo. Ya saben, ¿ok? Empezamos con la primera atmósfera. Dice, creer y no confiar te alejan de Dios y produce una atmósfera negativa, propicia para la desobediencia y el pecado. O sea, que va a estar gobernada por el pecado. Cuando crees y no confías.
Y la historia que quiero mencionar va a ser la historia del rey Saúl. En las primeras 2 atmósferas que voy a estar hablando, vamos a estar haciendo un recorrido en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, 16 y 17. Vamos a estar tocando diferentes atmósferas que se mencionan en esos 3 capítulos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba con el rey Saúl? El rey Saúl, Dios lo había mandado a eliminar al pueblo amalecita. Y él dijo, está bien, yo lo hago, pero sabes que lo hizo incompleto. Se suponía que él matara a todo el mundo. Y él mató a todo el mundo excepto al rey. Se supone que él matara a todos los animales. No lo hizo, se quedó con lo mejor. Y se quedó también con joyas, con pertenencias, cuando se supone que todo lo hubiese quemado, todo lo hubiese echado, porque era parte de lo que Dios le había mandado. ¿Okay? Entonces, allí fue que comenzó la rebelión de Saúl. ¿Okay? Y algo que Saúl siempre hacía era dar excusas con supuestas buenas intenciones. ¿Lo hemos escuchado antes? ¿Okay? Y entonces ahí es cuando Dios dice, ¿sabes qué? Me arrepiento de haberte hecho como rey. Y eso tiene que ser bien fuerte, que Dios se arrepienta de algo. ¿Okay? Así que, si me pueden acompañar en el versículo 22 del capítulo 15, Primera de Samuel, dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? Yo tengo otra diferente, vámonos acá. Primera de Samuel 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. En el 23 continúa, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y en el 30 más adelante dice, Saúl, he pecado, respondió Saúl, pero te pido, le está hablando ahí a Samuel, que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Y yo comencé a sacar unas características particulares de Saúl. Voy a mencionar 7. La primera fue un rey que desobedeció al mandato de Dios. Eso lo tenemos bien en claro. Rebelde porque sabe que estaba haciendo el mal y lo continuaba haciendo. No le estaba importando. Era una persona que daba excusas con supuestas buenas intenciones, como había mencionado anteriormente. ¿Sabes qué? Mentía y se creía su verdad. No hacía su trabajo y otra persona debía terminarla. Por eso fue que Samuel tuvo que cortarle la cabeza al rey. Lo habían mandado a matar a todos y él no lo hizo. Otra persona, Samuel, tuvo que terminar su trabajo. Rechaza la palabra de Dios. Vive de apariencias. Y esto tiene consecuencia de que entonces Dios se aleja de él. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sido así tú? ¿O vamos a echarle la culpa a otro? ¿O conoces a una persona que es así? ¿O varias personas que son así? ¿Okay? Las atmósferas donde Saúl estaban eran atmósferas que intimidaban, atormentadoras y desagradables. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? ¿Sabes por qué? Porque ahí era donde estaba el pecado, gobernando como te estaba diciendo. Esto estaba trayendo el reino de las tinieblas a las atmósferas donde Saúl estaba. Y por lo tanto le estaba dando derecho al enemigo a atormentarlo. ¿Okay? Y a veces nosotros permitimos también esas cosas. ¿Ok? Checkmark. ¿Ok? Entonces, Saúl
creía en Dios, pero sabes que no confiaba, no tenía esa seguridad, no la tenía, no tenía esa esperanza en Dios, pero sí creía en Él. ¿Ok? Entonces, como hemos aprendido, no es lo mismo creer y confiar. ¿Amén? ¿Estamos listos para la segunda? Ok. La segunda atmósfera dice, creer y confiar transforma una atmósfera negativa en una atmósfera de gloria, propicia para la manifestación de todo lo bueno de Dios. ¿Ok? Cuando hay una atmósfera negativa y hay un hijo de Dios posicionado, creyendo y confiado, la gloria de Dios va a estar allí. Amén. Okay. Entonces, vamos a hablar de 3 lugares. Y entonces la persona aquí clave va a ser David, el famoso David, que ha sido muy popular en el mes de febrero. Okay. Comenzamos con la casa de David. Okay. Sabemos que David fue el elegido por Dios para ser el nuevo rey de Israel. Y antes de ungir a David como rey, Samuel obviamente fue a la ciudad de Belén, pero entonces él purificó a su padre y a sus hermanos porque la atmósfera en donde estaban ellos estaba contaminada. Entonces, al llegar David, ya la atmósfera estaba preparada y fue cuando Dios vino con poder sobre la vida de David. Y te lo voy a comprobar, te lo voy a confirmar con la palabra. ¿Okay? Primera de Samuel 16, del 4 al 5, dice: Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro, temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel. Vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos y también los invitó al sacrificio. Más adelante en el versículo 13 dice, Samuel tomó el cuerno de aceite, continuó con el mío, y ungió al joven en presencia de sus manos. Entonces el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. ¿Cómo vino? Con gran poder. ¿Okay? Entonces, según el diccionario, purificar es quitar de algo lo que es extraño. ¿Okay? Hay algo extraño en la atmósfera que hay que quitarse. ¿Okay? Y también dice que es limpiar de toda imperfección algo no material. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedía? La atmósfera de la casa de David, como te había mencionado, tenía algo extraño, pero eso era que estaba contaminada. ¿Okay? Y debía ser limpiada y quitada para que la presencia del Señor entrara con poder. ¿Me estás entendiendo? Entonces, es interesante porque cuando estaba leyendo esto, dice que purificaron solamente a su padre y a sus hermanos, pero no a David. Entonces, David no necesitaba ser purificado porque él ya creía, él ya confiaba plenamente en el Señor. ¿Ok? Y por eso fue que entonces Dios lo escogió como rey. ¿Okay? Dios te da una posición de autoridad y poder cuando crees y confías, desde antes que seas reconocido públicamente. Amén. Yo lo voy a repetir de nuevo. Dios te da una posición de autoridad y poder cuando crees y confías desde antes que seas reconocido públicamente. ¿Ok? Amén. Entonces, ahora vamos a ver qué sucedía cuando David entraba en las atmósferas donde estaba Saúl. ¿Okay? La primera va a ser el palacio. En la palabra dice que había un espíritu que estaba atormentando a Saúl y estaban buscando un buen músico. Y uno de los cortesanos dice, David, él es el mejor. Y entonces comienzan a decirle el perfil de David. Si podemos ir a primera de Samuel 16, del 17 al 21, vamos a estar leyendo. Y dice, me parece bien, dijo Saúl,
búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocarle arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David el pastor. Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. ¿Okay? Y ahora, ¿cuáles son las características de David? Un buen músico que tocaba el arpa, era un hombre valiente, hábil guerrero, dice la palabra, sabía expresarse, tiene buena apariencia. El Señor estaba con él, era pastor y el escudero del rey. Entonces quiero que te empieces a evaluar, ¿ok? Mencionamos ya las características de Saúl, las de David. Entonces te voy a dar como un minuto, ¿ok? Para ver si tú puedes por lo menos mencionar de 5 a 7 características que tú tengas, ¿ok? ¿Ok? Es importante. Es importante reconocer cuáles son nuestras características, ¿ok? Ahora, esas características que tú te mencionaste, ¿es porque tú las sabes? ¿Otras personas te lo han dicho? ¿Se nota con tus acciones? ¿Se puede ver a través de cómo tú hablas? Y la pregunta crucial es, ¿tú crees que el Padre diría lo mismo de ti? ¿Cómo se expresaría el Padre de ti? ¿Okay? Quiero que mediten en eso, pero voy a continuar, ¿ok? Entonces dice en el versículo 23 de ese mismo capítulo, y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. ¿Okay? Te había comentado que las atmósferas de Saúl eran intimidantes, desagradables, atormentadoras, pero David supo quién era todo el tiempo y el depósito que él tenía. Y las 3 características en donde David se notaba, se destacaba, era un adorador, era un guerrero y era un pastor. ¿Están conmigo? Entonces, cuando tocaba el arpa, ¿okay? Ahí estaba siendo adorador. ¿Okay? ¿Cómo estaba siendo guerrero cuando estaba tocando el arpa? Mostrando valentía. Porque si estaba ese espíritu atormentador, no me digas que no vas a tener. No te va a temblar por lo menos una rodilla. ¿Ok? Y el otro es pastor, porque estaba cuidando del rey en ese momento. ¿Ok? Y él estaba dejándose mostrar otra vez como adorador, guerrero y pastor. ¿Okay? Entonces, cuando llega una persona que sabe quién es y en el depósito que Dios ha puesto, la atmósfera que está atormentando a los demás se calma y el lugar es mejor cuando está allí el Hijo de Dios. ¿Okay? Tenemos que confiar y creer todos los días en esto. ¿Okay? Que no importa la atmósfera que tú entres, ¿okay? Se va a calmar. ¿Ok? Y va a ser mejor cuando tú estás. Amén. Ok, ahora vamos para
el segundo lugar, que va a ser el campo de batalla. Y todos conocemos la historia entre Goliat y David, en donde Israel estaba en la guerra con los filisteos, pero había una atmósfera intimidante en ese lugar y con mucho miedo, porque un gigante iba por 40 días en la noche y en la mañana gritándoles y los denigraba, ¿ok? Y les hacía un reto todos los días: ¿quién va a pelear conmigo? Y lo triste era, ¿sabes qué? Que el pueblo de Israel estaba creyendo todas estas mentiras, ¿ok? A pesar de que tú sepas que no es cierto, pero cuando te lo dicen con frecuencia, va a llegar un momento que te lo vas a creer, ¿ok? Y ¿sabes qué? Como su rey creía, pero no confiaba, ¿sabes lo que estaba pasando? Estaba aceptando todas las intimidaciones, porque era el líder del grupo. ¿Entienden? Okay. Al llegar David y ve lo que está sucediendo, no acepta lo que ve ni lo que está escuchando. Y comienza a preguntar: espérate un momento, pero ¿qué va a recibir el hombre que mata al filisteo y ponga fin a ese desafío contra Israel? Porque él decía: pero espérate, si esto no soy yo, esto no soy lo que yo represento, ¿por qué yo voy a aceptar esas palabras? ¿Ok? Entonces, en 1 Samuel 16, versículo 28 dice, 28, perdóname, 17. Sí, estamos en el 17, gracias. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Entonces, muchas veces la gente va a impedir que tú entres a atmósferas arriesgadas, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con eso. Y me llama mucho la atención porque puedo ver aquí que Eliab, el hermano mayor, no conocía a David, ¿ok? Le decía, ¿verdad? Y lo desprestigiaba diciendo: pero vete a cuidar a esas ovejitas, ¿ok? Y lo llamó orgulloso y engañador. Al principio te había mencionado todas las características y el perfil que tenía David. Y va en contra de cómo su hermano lo estaba llamando. Entonces yo me puse a pensar, así era que entonces trataban a David en su casa. Lo estaban desprestigiando, lo estaban llamando orgulloso, porque lo mismo que pasa en tu casa es lo que tú vas a hablar. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a estas atmósferas, Eliab quería desenfocar a David. ¿Ok? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque los desenfoques también nos alejan del propósito. ¿Ok? Entonces, al enterarse el rey Saúl de lo que David estaba hablando, lo mandan a llamar. ¿Ok? Y acuérdate que ya David y Saúl tenían una relación. Ya Saúl sabía lo que David podía dar. ¿Ok? So, no fue que entró, no, porque David dijo que sí y ya. No. O sea, para tú ver al rey, te tienen que dar una carta de presentación. O sea, no es que tú vas a entrar así porque sí. ¿Ok? So, como los había mencionado anteriormente, tenían una relación. ¿Ok? Y sabía ya Saúl que David daba mucho más siempre. ¿Ok? En 1 Samuel 17, 40 y 41 dice: y tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Entonces estamos aquí en el campo de batalla. ¿Okay? Te dije que David es un adorador, es un guerrero y un pastor. ¿Okay? Y lo estaba demostrando
cuando se iba a enfrentar en esta batalla. ¿Ok? ¿Y cómo iba a ser adorador? Con su propia vida. ¿Ok? Él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar, ¿ok?, para vencer a ese gigante. ¿Ok? Entonces, obviamente iba a llevar a cabo sus habilidades de guerrero. Y como pastor, él estaba llevando un palo, ¿ok?, y la bolsa de las piedras. Por eso es que el gigante le decía, pero espérate, que soy yo, un perro, que tú vienes aquí con un palo, ¿ok? Porque era parte de lo que él era como pastor, ¿ok? Entonces, me llama la atención porque en la batalla está Goliat y su escudero, ¿ok? Y si te acuerdas, una de las características que tenía David era escudero, ¿ok? Y él era el escudero de Saúl. O sea, que se supone que en esa batalla quien estuviera, se supone que fuera Saúl y David, ¿verdad? Pero como Saúl no confiaba, abandonó su posición. ¿Ok? Y entonces, la posición fue sustituida por David. Y ahora, el escudero iba a ser Dios. Te lo voy a... ¿Ok? Y dice, en Salmos 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Okay. Y en Génesis 15:1 dice, tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Okay? La versión que tengo dice, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y esta parte se hizo viva en ese lugar. En ese campo de batalla se hizo viva, porque entonces Dios estaba haciéndole el escudo de David. Y yo quiero recordarte algo, Dios es nuestro escudo, ¿ok? Entonces, muchas veces tendrás que ir a batallas solos. Tenemos que ir a las batallas solos, ¿ok? Pero confía porque Dios conquista por ti. Amén. Entonces David le dijo a Goliat en el versículo 42, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. ¿Quién conquista? Dios. ¿Quién continúa? Nosotros. ¿Ok? Amén. ¿Ok? Entonces, uno no puede hablar de cosas que no ha vivido. ¿Ok? Entonces, te tengo que hablar de una atmósfera intimidante que tuve hace como 4 o 5 meses atrás. Empecé en un trabajo nuevo y una de las cosas era que tú tenías que coger exámenes para pasar, ¿ok? Y cuando tú entras a un trabajo nuevo, tú, qué chévere, estoy con la mejor disposición, ¿ok? Entonces era bien escuela, con la maestra, la computadora, cogiendo sus clases para coger el examen. Entonces entraba un supervisor. Acuérdense que si no pasan el examen, hasta aquí llega el trabajo. Eso es un despido inmediato. Y eso era todos los días. Yo me sentía así, como el pueblo de Israel. Todos los días un supervisor nuevo decía lo mismo. Y yo, ay, Dios mío. Yo, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y se supone que yo salí de algo para estar mejor. Entonces, a pesar de que uno no quiera, se empieza a meter adentro de nuestros corazones y nuestras mentes. Entonces, me acuerdo que, pues, en esa semana que iba a hacer el examen, ya tú sabes, estaba la atmósfera bien cargada. Entonces, lo único que tú escuchabas es, ay, si no pasamos, pues, ¿qué trabajo yo voy a buscar? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Pues porque todos teníamos familia. Entonces, en el transcurso éramos 9, una se quitó porque no entendía, quedamos 8. Entonces, dan un pretest, ¿ok? Y en el pretest todo el mundo se colgó. Y ya tú sabes, todo el mundo decía, se fastidió, ya mañana, pues,
no tenemos trabajo. Me río ahora, pero ¿verdad? Y yo decía, Señor, no puede ser, no puede ser. Y literalmente yo me tenía que entrar al baño y ministrarme a mí misma. Y a veces ponía hasta música de adoración. Y decidí hasta no hablar. Y la maestra hablando de las clases y yo con música de adoración porque sentía que la atmósfera estaba demasiado cargada, ¿ok? Y, ¿verdad? Ahora me río, pero fue fuerte. Entonces, yo decía, Señor, no puede ser. Y entonces llegaba temprano, pero el Señor me mostró algo que no hacía, pero hace tiempo que no hacía. Entonces, empecé a purificar la atmósfera. Amén. Y comencé a orar por todos los que estaban allí. Y empecé a orar por el trabajo, bendice a esta familia. Y empecé a ser más específico en las oraciones. Y la atmósfera cambió. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estaba conociendo el depósito que había. Y ya no iba a haber una atmósfera intimidante. ¿Ok? Ella iba bajando. ¿Ok? Pero me atreví. ¿Ok? ¿Que fue fácil? No. Pero sí fue mejor. ¿Ok? Sí fue mejor. Y cuando pasamos el examen, pues fue una alegría y un gozo. El primer examen. Y ya sabíamos que en el segundo no nos íbamos a colgar porque ella nos estaba dando la respuesta. Pero nadie nos los había dicho. Ok, pero continuamos. Ok. Ok, vamos a lo serio. Las atmósferas son y serán cambiadas por personas que creen y confían en Dios, aplicando el depósito que Dios ha puesto y ejecutando a cada lugar que vayan. David no dejaba de ser adorador, ni pastor, ni guerrero. Cargaba con estos 3 títulos, pero los aplicaba a todo lugar que fuera. Por eso las atmósferas eran transformadas. Amén. Todo el tiempo él ponía en primer lugar al Señor. ¿Ok? Y cuando no lo ponía, se sometía, porque sabía cuáles eran sus debilidades. ¿Ok? Y aunque estés solo, atrévete a pelear en batalla, pero nunca, nunca dejes de creer y confiar en aquel que te puso en la batalla. Dios allí contigo va a estar como escudo y siempre va a estar conquistando por ti. Amén. Amén. Gracias. Ok, ahora vamos para la tercera atmósfera. Y ahora vamos a entrar en el Nuevo Testamento. Gracias. Algo que tengo bien común es me río y lloro, y me siento sentimental y lloro, pero ahora estaba llorando porque me estaba riendo. ¿Qué te puedo decir? Ok, número 3. Las atmósferas son y serán cambiadas por personas que creen y confían en Dios, manifestando el depósito que Dios ha puesto en cada lugar que vayan. Entonces, quiero hablar ahora de la historia donde Jesús se bautiza y es bautizado por su primo, Juan el Bautista. Y entonces sabemos que él fue separado para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y fue elegido para prepararle el camino al Señor. ¿Ok? En Mateo 3, del versículo 4 al 6 dice, de Juan, usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces, vemos otra vez que se está purificando en una atmósfera. ¿Ok? Vemos otra vez que así como hizo Samuel, lo estaba haciendo Juan el Bautista. ¿Ok? Porque había que limpiarse de corazón. ¿Ok? Y confesar nuestros pecados antes de que Dios entrara en una atmósfera. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando le toca el turno a Jesús bautizarse, ¿sabes? Juan no quería bautizarlo.
Y le habla en el versículo 15 y 16 de esta manera. Pero Jesús dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. ¿Okay? Juan obedeció cuando Jesús le recordó, espérate, esto no te lo estoy diciendo yo, esto está viniendo de Dios, ¿ok? Y nuestro deber es cumplir, ¿ok? Jesús se lo tuvo que recordar a Juan, ¿ok? Y se sometió Juan, ¿ok? Porque para eso es que hemos venido, para cumplir su voluntad, o sea, para obedecer. Entonces, su voz fue escuchada en las multitudes y reconoció a Jesús como su hijo. Cuando dijo de gran gozo, entiendo yo que estaba muy orgulloso de lo que estaba haciendo, ¿ok? Entonces, qué lindo sería que el Padre dijera, estoy orgulloso de ti, muy bien, ¿ok? Entonces, al creer y confiar, tanto Juan como Jesús, ¿sabes qué estaban siendo? Evidencias para el mundo de que hacer la voluntad del Padre es un gran gozo para Él. ¿Ok? Trabajemos juntos porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios nos exige. Y así las atmósferas serán transformadas. ¿Ok? Amén. Y ahora te voy a mencionar la última atmósfera, que es creer y confiar, es resucitar. Es crear una atmósfera de vida. ¿Okay? ¿Y qué es resucitar? Según el diccionario, es dar vida a algo que estaba muerto. ¿Okay? Según Jesús, es despertar algo que estaba dormido. Y te voy a hablar de 2 milagros que tuvieron que ver con resucitación. ¿Okay? Y la primera es la de la hija de Jairo. Y es en Marcos 5, 35 al 36. Ok. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jairo creyó y confió en Jesús y luego su hija se resucitó. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, ¿qué pasó con Jairo? Jairo no dejó que nadie contaminara su atmósfera, ni la de él ni la de su familia. Entonces, Jesús despertó su generación. Amén. Entonces, hoy es un día para empezar a declarar que hay resucitación en mi casa. Amén. Y eso era lo que el Señor me estaba ministrando hoy en la adoración. Es tiempo de resucitar, es tiempo de despertar. ¿Ok? Hemos estado dormidos, han estado dormidas áreas en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que decir, ¿sabes qué? Ahora es el tiempo de despertar. ¿Ok? Te lo voy a probar de nuevo con otro ejemplo. Y este es el famoso Lázaro. Y cuando resucita Lázaro Jesús. Hemos escuchado esta historia una y otra vez. Pero yo creo que el Señor viene a refrescarnos historia. ¿Ok? Viene a refrescarnos historia para creer aún más y confiar más en Él. ¿Ok? Juan 11, del 21 al 27. Marta le dice a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta. Resucitará cuando resuciten todos en el día final.
Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aun después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Más adelante, en el 39 dice, corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Marta dijo que sí a pesar de sus imperfecciones. Jesús la enfocó y ella afirmó todo lo que Él es en su vida. Y al remover la piedra, Lázaro resucitó. Y es uno de los milagros en donde se reconoció aún más fuerte el nombre de Jesús. ¿Okay? Que todavía, hasta hoy, se sigue reconociendo su nombre. Y muchos se añadieron. ¿Okay? ¿Sabes qué pasó aquí también? También resucitó una generación que estaba dormida. ¿Okay? Jairo y Marta solamente creyeron. Entonces, la confianza en lo que creyeron fue multiplicada y visible. Al creer, se crea confianza en el Padre. Creer y confiar es resucitar. Dilo conmigo. Creer y confiar es resucitar. Y cuando se resucita es que se despierta en ti algo que estaba dormido. ¿Okay? Entonces, estas dos historias se despertaron, ¿verdad? Generaciones, ¿para qué? Para cambiar historias y dejar una marca visible en un tiempo determinado. ¿Okay? Entonces, hay que preguntarle al Señor, yo quiero ser una marca visible, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Okay? Creer y confiar se trata de ver más allá de las circunstancias que estamos viviendo, viendo que cada vez es peor, pero pensando que pronto pasará y que mañana será mejor. Lo voy a repetir de nuevo. Viendo que cada vez es peor, pero pensando que pronto pasará y que mañana será mejor. Se trata de cuando crees y confías, estás despertando una generación que estaba apagada o dormida. Se trata de preparar el camino para que otro lo continúe. Creer y confiar van de la mano. No son lo mismo, pero caminan juntas. Amén. Para este tiempo es muy necesario creer y confiar y ser ejemplo de esto, porque hay una generación que necesita ser despertada y encaminada hacia Cristo, el autor y dador de vida. Amén. Entonces, de la misma manera que empezamos este tema, lo quiero cerrar. ¿Okay? Jeremías 17:7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados juntos a las riberas de un río. ¿Okay? Y el árbol es fuerte y firme. Y si Dios nos está comparando con árboles, es porque lo somos. ¿Okay? Debemos creernos que somos fuertes y firmes, no importando. ¿Okay? Así que, ¿me permites orar? ¿Sí? Ok, vamos a orar juntos. Señor Jehová, gracias, Padre. Gracias, mi Señor, por haber permitido, mi Señor, que esta palabra, Jehová, fluyera en nuestros corazones. Yo declaro que esta palabra rema en nuestros corazones, en nuestra alma y en nuestra mente, Jehová, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor Jehová, a no guardar las enseñanzas que tú nos das, mi Señor, sino a exponerlas, mi Señor, y a demostrarlas, Padre Santo. Mi Señor, queremos ser tu alegría cada día, Jehová. Así como tú te llenaste de gozo, mi Señor, al reconocer al Jesús, Jehová, Padre, como tu Hijo. Queremos, mi Señor, Padre Santo, y anhelamos así ese mismo gozo, mi Señor. Queremos que tú seas un Padre orgulloso de tus hijos, Jehová. Padre, gracias porque desde ya comenzamos a declarar que las atmósferas son transformadas. Pasarán a ser de atmósferas desagradables a agradables,
De atmósferas que intimidan a atmósferas de gozo. De atmósferas atormentadoras a atmósferas de paz. Nos unimos hoy porque queremos hacer tu voluntad, pero necesitamos tanto y tanto de ti, Jehová, para hacerlo. Hoy decidimos y te decimos que sí, porque queremos creer y confiar en ti cada día. Aumenta nuestra pasión, sabiduría, amor y conocimiento por ti. Bendecimos a cada generación presente que está activa en ti, pero también clamamos para que más generaciones se unan a hacer tu voluntad. Declaramos que somos valientes y que tú eres nuestra fuerza y escudo y que dependemos totalmente de ti. Ayúdanos a conquistar de tu mano. Estamos aquí para ti y por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. No hay nada que añadir a esta palabra. Ok, si añado, la daño. Amén. Le doy gracias a Dios por lo que hemos recibido en este día